El análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Sobre los reclamos a las últimas elecciones, el Consejo Nacional Electoral debe responder ahora por acciones del CNE de transición respecto a la calificación de candidatos a consejeros de participación ciudadana y también de reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones. Diana Tamaín, presidenta del CNE, ex consejera nacional electoral de transición, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo se explica el ocultamiento de las irregularidades en la calificación del candidato José Tuárez? A ver, no hay ningún ocultamiento, no existe error alguno, no hubo ligerezas en la calificación de las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana por el Consejo Nacional Electoral Transitorio, en el cual fui su vicepresidenta. ¿Y cuándo se publicó eso? Usted dice que no ha habido ocultamiento. Algo se oculta cuando no se conoce en el público, y el público no conocía lo que ha ocurrido. La Comisión Técnica llevó un riguroso control en el cumplimiento de requisitos y que no se den los impedimentos que tenían para poder ser candidatos. Por eso es de que todo el proceso se llevó con el acompañamiento de 40 veedores ciudadanos que participaron sin ninguna restricción en el proceso de calificación. De la misma manera, hubo observadores internacionales de 3 países que acompañaron al proceso. Todo el proceso, los requisitos, los papeles, las declaraciones juramentadas siempre fueron de conocimiento público porque se publicaron en la página del Consejo Nacional Electoral y se difundió el cronograma y el calendario de calificación. Incluso ¿y nadie lo impugnó entonces al señor Tuárez? Exactamente. Hubo un periodo, primero, una vez calificados los requisitos, hubo un periodo entre el 1 y 4 de octubre, un periodo donde la ciudadanía conoció los resultados de la calificación y podían hacer las denuncias respectivas si conocían alguna irregularidad de los requisitos presentados. Luego, en el periodo entre el 5 y el 8 de octubre, los candidatos o la ciudadanía podía realizar la impugnación a la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral, que a su vez era puesto en conocimiento para resolver esas inquietudes. Todo esto conocían las personas, pero no se quedaba ahí el control ciudadano. Continuaba en la posibilidad de poner su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, el juez de última instancia en el que resolvía los casos. En el pero caso según del lo que usted señor explica, Tuárez, lo que falló fue el control ciudadano. Pero en el CNE tampoco se dieron cuenta de lo que ocurría. Ellos no pueden actuar sino a petición de una parte. A ver, nosotros revisamos todos los requisitos, no es que no nos dimos cuenta, en ningún momento estamos diciendo de que él no cumplió los requisitos y nosotros no pudimos advertir. Por ejemplo, al señor Tuárez se le cuestiona por una supuesta afiliación y que a pesar de ello nosotros habríamos calificado su candidatura. Esta situación, no solo el caso del señor Tuárez, sino el caso de otras personas, siguieron un debido proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, que se pronunció a favor de la inscripción de las candidaturas, puesto que las otras personas también manifestaron no haber sido afiliados a ningún partido político, pero que lamentablemente presentaron o se evidenció en la inscripción de ellos a un partido político. Y no solamente en este caso, en las candidaturas de otros años, como en el 2006, el Tribunal Contencioso Electoral manifiesta que en caso de duda siempre se aplicará lo que favorezca el derecho de participación. Con toda esta jurisprudencia, nosotros tomamos la decisión de calificar la candidatura del señor Tuárez. Pero para la entrega de credenciales resulta que según el artículo 21, numeral 10 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas,
y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos. Porque en este caso el CNE entregó credenciales para su posesión en la asamblea al padre Tuárez si la ley le impedía ejercer el cargo? Precisamente porque el concurso pedía que el candidato tiene que hacer una declaración juramentada en que no incumple las inhabilidades que le daba el concurso. Una declaración juramentada significa asumir las responsabilidades legales que esto implica. Por eso es que el señor Tuárez, si faltó a la verdad y declaró que no pertenecía o no representaba ningún culto político, ahora tendrá que enfrentar el delito de perjurio en otras instancias. Entonces el Consejo Electoral tercerizó la entrega de credenciales porque la sometió a un tercero, entonces a un juramento, cuando se sabe que el perjurio es algo común realmente. Por ejemplo, declaraciones de bienes de los funcionarios y cosas por el estilo. Lo que pasa es que no lo ejerce el control de la Contraloría. Mire, todos los concursos de oposición y méritos, incluso para la inscripción de candidaturas de elección popular de cualquier dignidad, así como para posesionarse uno ante la Asamblea Nacional, tiene que presentar una declaración juramentada, por ejemplo, en que se dice que uno no adeuda al Estado, de que no tiene deudas por pensiones alimenticias y asume las consecuencias. La declaración juramentada para ocupar cargo público es una herramienta que el Estado utiliza precisamente para que la responsabilidad de la veracidad o falsedad que se presente en los documentos pueda tener consecuencias legales, en el sentido de que se presume que quien está participando en un concurso tiene que hacerlo de buena fe. Pero no ocurre así, y por eso existe una autoridad que tiene que vigilar que se cumpla la ley. Porque mañana también es prohibido ejercer la presidencia o posesionarse de presidente si se tiene cuentas en paraísos fiscales. Y mañana simplemente se jura y se dan cuenta después de 4 años que hay una cuenta oculta en un paraíso fiscal. Entonces eso es terriblemente grave. El Consejo Electoral no le parece que debería ejercer otra responsabilidad, que debería haber una reforma en el Código de la Democracia al respecto. Mire, estas son las leyes y las reglas de juego con las que nosotros nos enfrentamos, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, este Consejo Nacional Electoral, como en el transitorio en el que yo he participado, tomamos una institución con grandes vacíos, con una ley que tiene hasta contradicciones e inconstitucionalidades. Por ejemplo, para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana te pone como requisito tener título de tercer nivel, lo cual es contrario a lo que garantiza el derecho de participación, la Constitución, y muchas irregularidades más que lamentablemente tuvimos que echar a andar un concurso y un proceso electoral complicado con esos vacíos. Es ahora la oportunidad de la Asamblea Nacional, de las instituciones involucradas, para aportar de forma positiva para que esas contradicciones y esos vacíos no se consideren o sean superadas para enfrentar las elecciones del 2021. Precisamente respecto a las reformas al Código de la Democracia para las próximas elecciones, ya solo quedan 6 meses para hacerlas. Con las revelaciones del caso Arroz Verde, por ejemplo, ¿hay una propuesta para la Asamblea de parte del CNE? Hay una propuesta que la estamos consolidando junto al Tribunal Contencioso Electoral en trabajo conjunto con las organizaciones políticas, y tiene ejes fundamentales. Por ejemplo, hay que reformar, es necesario revisar la fórmula de adjudicación de escaños para favorecer a las minorías. No podemos. Pero eso es el interés de ciertos grupos políticos y es importante y es necesario. Pero lo más claro de Arroz Verde, que es sobre gasto electoral y no sobre repartición de escaños, y lo que se conoce hace tiempo, es que los informes post-elecciones al CNE son inútiles, pues los candidatos llevan su propia rejugación y gasto. ¿Cómo se va a controlar esto en tiempo real? De que no sean los partidos los responsables, sino los candidatos, que son los que pueden ser sancionados.
El Código de la Democracia le da la potestad y la competencia al Consejo Nacional Electoral solamente en el ámbito administrativo y al Tribunal Contencioso Electoral juzgar infracciones electorales. No se debería cambiar eso. Nos hace falta una herramienta, exactamente, nos hace falta una herramienta para mejorar los controles y ser más eficientes y ser en tiempo real, como usted lo acaba de decir. Por eso ayer en la Comisión de Fiscalización he propuesto la posibilidad de institucionalizar creando una instancia de control electoral, una fiscalía electoral especializada, para que el control no sea solamente a los gastos de campaña ni al fondo partidario, sino que sea en todo el periodo del desenvolvimiento económico que pueden tener las organizaciones políticas. Esa es una de las propuestas que ayer con mucha satisfacción los diferentes asambleístas manifestaron el interés de buscar y poner en la ley todos los mecanismos posibles para que el uso y destino de los fondos que reciben los partidos políticos sean de control efectivo. Y sobre, por ejemplo, padrones electorales, fiscalización informática, escrutinios, información de los resultados, todo lo que en cada elección falla. ¿Qué proponen? ¿Hay alguna propuesta concreta en la Asamblea al respecto? Dentro de más allá de la aprobación de la ley que todavía toca discutirla, internamente como Consejo Nacional Electoral nos corresponde y estamos asumiendo esa responsabilidad de ser necesario, y creo que es urgente hacerlo y lo estamos preparando ya, y ha habido acercamientos con otros países como Colombia, México, Suiza, para mirar la posibilidad de cambiar el sistema de transmisión y resultado de escrutinios, el sistema de verificación de firmas, que también tiene muchos inconvenientes y hay una auditoría respecto a aquello, así como los servicios que se debe dar a la ciudadanía de sacar en línea el certificado de apoliticismo y de transparentar a la ciudadanía si pertenece o no a un movimiento o partido político. Es momento de dar cambios importantes. Pero sobre el registro civil, por ejemplo, que es una dependencia del Ejecutivo, con lo cual hace que quede escrito en la pared el hecho de que la función electoral exista. Pero es una función con dos organismos que funcionan cuando hay elecciones. Pero el registro civil, que hace el padrón electoral, depende del Ejecutivo. Y Guayaquil, en el caso de esta ciudad. Entonces, eso no se va a cambiar. ¿Va a seguir el registro civil en manos del Ejecutivo del municipio de Guayaquil o va a pasar al control del Consejo Nacional Electoral? Las competencias del registro civil y las competencias del Consejo Nacional Electoral lamentablemente tienen que ser vistos desde otra óptica, puesto de que esto está determinado por la Constitución, no está en el Código de la Democracia. Sin embargo, habría que ser creativos para que ese trabajo conjunto, que la participación interinstitucional dé la posibilidad y se creen mecanismos para tener un registro electoral más real, depurado y actualizado para enfrentar las elecciones. Estas competencias están en la Constitución y lamentablemente no se lo puede modificar vía reforma de la ley del Código de la Democracia. Diana Tamain, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.